Gracias por la oportunidad y vamos a hablar un poco sobre un tema que tal vez no sea tan conocido como otros que son más populares dentro de la paleontología y especialmente dentro del público que no es del área de ciencias. Vamos a conocer un poco sobre los vertebrados del periodo pérmico. Bueno, ¿qué es el periodo pérmico? Es el último periodo de la era paleozoica, o sea, el último periodo de la primera de las tres grandes eras, ¿verdad? Y por lo menos eh, estamos hablando aquí de vertebrados anteriores a los dinosaurios. Sin embargo, en este periodo comienzan a suceder varias cosas muy interesantes en lo que se refiere a evolución de los vertebrados. Entonces, para ubicarnos, estamos aquí el final de la era paleozoica, estamos entre 200 y prácticamente 299 millones de años hasta 252 millones de años. ¿Cómo era la fauna en esa época en el mundo? Antes que nada voy a explicar que, como ya dijeron, yo trabajo con tetrápodos, entonces no voy a hablar mucho de peces, así que aunque la charla se llame los vertebrados, eh, apenas voy a dar una pincelada en lo que se refiere a algunos peces presentes acá en el Pérmico de Brasil, porque no es mi área, ¿verdad? Especialista en eso. Entonces voy a hablar más sobre los tetrápodos. Así que bueno, ¿qué conocemos sobre el Pérmico en el mundo en esta época? Los anfibios, varios grupos de anfibios en realidad, porque no es un solo grupo, son varios linajes que hay, tienen una gran diversidad en este periodo, ¿verdad? Ocupan varios ambientes, varios nichos ecológicos, hay anfibios acuáticos, anfibios más terrestres como Eriops, acá un anfibio que tal vez pocas veces se metía al agua. Cacops es un anfibio también bastante terrestre, poseía una muesca óptica, o sea que el animal tenía un tímpano, escuchaba muy bien fuera del agua. Y tenemos aquí formas plenamente acuáticas como los diplocáulidos, que tienen esas cabezas en forma de boomerang. No se entiende muy bien qué hacían con ese tipo de cráneo. Tenemos los platyoposauridos, que tienen estos hocicos muy largos. Obviamente una adaptación muy útil para agarrar peces para una alimentación piscívora y que ha sido copiada muchas veces durante la historia. Hoy en día los gaviales siguen usando esta arquitectura ósea, ¿verdad?, en el cráneo. De cierta manera también algunos cetáceos, los delfines también usan esta estrategia de alimentación. ¿Cómo son los amniotas en el Pérmico? Bueno, en el Pérmico sucede una cosa muy interesante y es que los amniotas comienzan a explorar la herbivoría. Entonces, tenemos por ejemplo aquí a Cotilorhynchus, que no es un reptil, es un sinápsido, o sea, está en el grupo que va a dar los mamíferos. Este animal era un herbívoro y es básicamente un barril de fermentación ambulante. Eso es un animal grande que comía muchas plantas y las fermentaba, tenía bastante espacio para eso. Pero otros vertebrados explotan la herbivoría de maneras diferentes. Por ejemplo, el Aphosaurus, que también es un sinápsido, tiene una batería de dientes cónicos, tanto en el paladar como en las mandíbulas. Entonces este animal masticaba muy bien, algo que Cotilorhynchus no hacía. Captorhinus también masticaba, también tenía una batería de dientes cónicos. Por otro lado tenemos a Hyades, un animal que tenía dientes alargados también para masticar, pero dientes muy diferentes. Entonces todos estos estaban aprovechando la herbivoría y eso explota básicamente al inicio del Pérmico, algo que no se veía antes. Antes la herbivoría era algo exclusivo de los invertebrados. Própodos y moluscos eran herbívoros, los vertebrados terrestres no eran herbívoros.
Bueno, entonces, y ya subiendo en el Pérmico, ya llegando a la mitad y al final tenemos una diversidad de herbívoros y también aparecen estos predadores de tope como los gorgonopsis, como Enos transevia, lo que nos remite a un ecosistema terrestre muy parecido a lo que se ve hoy en día en la sabana africana. O sea, esto es un ecosistema moderno y estamos hablando del final de la era paleozoica. Y esta fauna se extingue en la más grande de todas las extinciones que conocemos. Es una extinción que está relacionada con volcanismo, está relacionada con efectos secundarios derivados del volcanismo, una gran emisión de CO2, carbón que se quema en Siberia, que los propios volcanes queman el carbón, lo cual multiplica los efectos nocivos del CO2, etc. Y también durante el Pérmico tenemos la unión de los continentes. Entonces es muy interesante porque si este ambiente es, al inicio del Pérmico por lo menos, es muy favorable para la dispersión de los vertebrados terrestres, ya que los continentes están unidos. Entonces las especies pueden tener amplitudes geográficas más grandes que las de hoy. Aunque no todo era, digamos, tan simple, porque en el supercontinente Pangea tenemos en la línea del Ecuador una cadena de montañas tan alta o más alta que los Himalayas. Entonces, los continentes están unidos, pero hay barreras geográficas que no son tan sencillas, digamos así. Así que muchas cosas suceden en el Pérmico y por eso es un periodo muy interesante para ser estudiado. Así que, ¿qué hacemos los paleontólogos cuando queremos estudiar la fauna de un determinado periodo? Bueno, lo que hacemos es mirar un mapa geológico. Y les estoy mostrando el mapa geológico de Sudamérica. Ya varias generaciones de geólogos se han dado el trabajo de estudiar los terrenos rocosos de todo el continente. Y aquí podemos ver dónde sería lo ideal para buscar vertebrados de esta edad. Así que hay varios lugares que podemos mencionar, pero voy a mencionar algunos así rápidamente. Por ejemplo, acá en el oeste de Argentina, noroeste de Argentina, entre Mendoza y La Rioja, hay rocas pérmicas, que son estas manchitas aquí de celeste, casi gris, que se ve en medio de la figura. Sin embargo, no hay muchos registros de vertebrados. Que yo sepa, solo hay un trabajo sobre peces y aparte de eso, lo que se conoce son invertebrados y plantas. No hay muchos trabajos de vertebrados. Y también hay huellas, eso sí. Tienen algunos trabajos sobre huellas de sinápsidos en el Pérmico de Argentina, pero es todo lo que se conoce. O sea, no se conocen huesos de vertebrados terrestres en el Pérmico de Argentina. También hay afloramientos del Pérmico en Perú, en el altiplano. Aquí vemos esas manchitas de gris celeste también, con la letra P bien chiquita. Hay bastantes, de hecho. Y yo no conozco estudios de fósiles pérmicos en Perú. Realmente si hay, pues los desconozco. Así que si a alguien le interesa hacer algo diferente, hacer una investigación diferente, si alguien quiere tener la posibilidad de descubrir cosas bien diferentes, pues yo le recomendaría que se vaya a Perú a buscar vertebrados pérmicos, porque hay donde buscar. Hay bastantes terrenos con rocas pérmicas en el altiplano de Perú y también hay algo en Bolivia. Así que esta sería la recomendación que yo le daría a algún futuro paleontólogo o a alguien que está en Perú y que quiere ponerse a hacer algo distinto. Así que nos vamos a Brasil, que es donde más hay estudios de vertebrados pérmicos. Y vamos a comenzar con la cuenca del Paraná. Esta cuenca no está solamente dentro de Brasil. Una buena parte de la cuenca ocupa Uruguay, también ocupa Paraguay,
un pedazo de Argentina, una cuenca muy grande. Sin embargo, más de 80% está dentro de Brasil. Y en ella tenemos bastantes rocas de edad térmica, tenemos bastantes terrenos donde hacer nuestros trabajos de prospección. Todo lo que vemos acá en este color celeste, siempre el pérmico en este mapa lo ponen con ese color, son terrenos de edad térmica. Y también hay un poco aquí arriba de la cuenca, pero más que todo están al este de la cuenca. Como les mencioné, allí en Uruguay, después tenemos en Río Grande del Sur, en el estado de Paraná, Santa Catarina, Paraná y un poco en Sao Paulo, y después sale un poco de rocas acá en Goiás, Mato Grosso, y ya bajando por el otro lado en Paraguay. Así que este es un área muy grande y donde sí se han hecho un buen número de investigaciones de vertebrados de edad térmica. Otra cuenca, esta queda totalmente dentro de Brasil, es la cuenca de Parnaíba, que es donde yo estoy en este momento. Yo estoy en la Universidad Federal de Piauí, esto queda aquí en el norte de la cuenca, por eso me vine para acá. Y aquí el pérmico aflora en 3 estados, que son en el estado de Piauí, en el estado de Maranhão y en el estado de Tocantins. Entonces hay también bastante donde buscar, donde hacer trabajos de prospección de vertebrados de esta edad. Y no solo de vertebrados, ya vamos a ver que hay otras cosas también. Así que tenemos estas 2 cuencas y es ahí donde yo me voy a concentrar. De hecho, me voy a concentrar apenas en 3 formaciones geológicas. La formación Pedra de Fogo, que es de edad térmica temprana, aquí en la cuenca del Parnaíba, y las formaciones Iratí y la formación Río do Rastro en la cuenca de Paraná. Estas son las 3 formaciones que más han aportado vertebrados de esta edad, y por eso me voy a enfocar más en estas 3, porque si no se nos hace muy larga la charla. Bueno, entonces vamos a arrancar con la cuenca del Paraná. Y vamos a ir con la formación Iratí, que es la más antigua de las 2 que vamos a abordar acá. Entonces, ¿qué encontramos en la formación Iratí? Primero, es de edad térmica inferior, tiene aproximadamente 278 millones de años de antigüedad. Hay dataciones, han hecho un fechamiento con, no, creo que es uranio, creo que lo han hecho con uranio plomo. Y hay varios condrictios, hay especies de tiburones xenacántidos, hay tiburones ctenacántidos, hay orodóntidos y también hay petalodóntidos, que no son realmente tiburones, sino que son del grupo de las quimeras, que eran más comunes en el Paleozoico que lo que son hoy en día. Así que tenemos estos grupos de condrictios, también hay actinopterigios. Sin embargo, hay pocos estudios sobre los actinopterigios, que son peces óseos encontrados aquí en la formación Iratí. Lo que más se ha estudiado en la formación Iratí son los reptiles. Todos los reptiles, que son 3 especies, pertenecen a un grupo de reptiles que son los pararreptiles. Para dar un panorama más general, todos los reptiles que se conocen en el Paleozoico se dividen en 2 grandes grupos, que son los eureptiles y los pararreptiles. Los pararreptiles se extinguen, sobreviven en el Paleozoico, llegan al Triásico, al primer periodo de la era Mesozoica, pero se extinguen al final del Triásico. A menos que defendamos la hipótesis de que ellos dieron origen a las tortugas. En ese caso no se ven extintos, estarían vivos todavía. Todos los otros reptiles pertenecen al grupo de los eoreptilia. Ahí están los diápsidos, ahí están los lagartos, las serpientes, que se originan después, no en el Paleozoico, sino después. Los dinosaurios también son eoreptiles, y pues las aves
y según las hipótesis en que nos basemos, también las tortugas podrían ser eureptiles. Entonces lo que tenemos acá en la formación Iratí son pararreptiles, 3 especies, 3 géneros, y son bastante comunes. Son un grupo de reptiles que se encuentran por toda la cuenca. Aquí les estoy mostrando como es el esqueleto de un básico de un mesosaurio. Las 3 especies son muy parecidas, sin embargo, se hace una diferencia según las proporciones de su cráneo en relación a las vértebras cervicales. También hay especies que son más comunes al norte de la cuenca y hay especies que son más comunes al sur de la cuenca. Y por cierto, los mesosaurios también son encontrados en África, ¿verdad? En el sur de África. No es nada nuevo lo que estoy contando acá. Los mesosaurios se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, son de los reptiles más antiguos que se conocen en Sudamérica. De cierta manera, son un ícono dentro de la paleontología, dentro de la geología, porque por varios motivos. En primer lugar, porque los mesosaurios representan el primer regreso al agua por parte de los amniotas, ¿verdad? Por parte en este caso, de los reptiles. Son el primer amniota que regresa al agua. O sea que cuando los amniotas se acababan de adaptar a tierra firme, a los mesosaurios se les ocurrió regresarse al agua porque les pareció que era mejor irse allá. O sea, y eso solo para llevarnos a contraria a nosotros los biólogos, ¿verdad? Para hacer las cosas complicadas. Porque para regresar al agua han desarrollado varias adaptaciones. Y esas adaptaciones, que son muy interesantes, pero al mismo tiempo nos esconden un poco sobre las relaciones filogenéticas, digamos así, de estos taxones, ¿verdad? Entonces vemos algunas adaptaciones, los pies y las manos están convertidos en remos. No tengo aquí una foto buena para mostrarles eso, pero en algunos esqueletos es posible ver marcas e impresiones de membranas entre los dígitos. O sea, sabemos que realmente tenían remos funcionales. El cráneo de ellos es largo y con dientes así en forma de peine, que podrían servir para filtrar o para capturar pequeños artrópodos o incluso pequeños peces. Varios tipos de alimentación acuática se pueden inferir a partir de este tipo de esta estructura ósea y dental, ¿verdad? Entonces son muy interesantes. Como les mencioné, se conocen desde hace bastante tiempo, desde mediados del siglo XIX, y fueron muy importantes para ayudar a reconstruir Gondwana. De hecho, fueron importantes para demostrar la veracidad de la teoría de la tectónica de placas. Entonces, tenemos los mesosaurios al fondo, del lado de Brasil, del lado de Sudamérica, esto también incluye Uruguay, Paraguay, y del lado de Sudáfrica y Namibia, junto con otros fósiles encontrados en los continentes del sur, pues ayudaron a reconstruir Gondwana y a apoyar esta teoría. Entonces son muy importantes históricamente para la ciencia como un todo, no solo para la biología, para la geología. Así que estos son los mesosaurios. Se cree que son bien comunes. Es común encontrar más de un ejemplar. De hecho, es difícil encontrar solo uno. Si usted encuentra uno, encuentra más de uno. Y se cree que morían debido a eventos, a catástrofes provocadas por tempestades, ¿verdad? Por lluvias muy fuertes, tormentas muy fuertes. Como ellos no respiraban agua, eran obviamente reptiles. Entonces, si el agua estaba muy agitada, eso los podría matar, digamos así. Así que hay modelos que explicarían por qué de repente uno encuentra varios mesosaurios en un solo lugar. Y eso es apoyado también por evidencias sedimentológicas, ¿verdad? Hay marcas de jamoquís, hay marcas de tempestades realmente en los estratos donde se encuentran los mesosaurios. O sea, esto está bien demostrado.
hace sentido en el registro geológico y además también explica por qué los encontramos completos muchas veces. La preservación de ellos es muy buena, lo que significa que murieron realmente repentinamente, ¿verdad? Son muertes catastróficas. Y también se sabe, se han encontrado hipnofósiles, o sea, hay marcas de natación de los mesosaurios cuando pasaban cerca del fondo. A veces los dígitos, las garras raspaban el fondo, iban tal vez moviendo las manos o especialmente los pies como remos, o sea, como nadaría un pato. Y eso al pasar en agua muy rasa dejaría esas marcas, esas raspando el fondo, que en algunos casos lograron petrificarse y se transformaron en icnofósiles, como lo que estamos viendo ahora, este trabajo bastante reciente de Silva Isidor, muy interesante. Y ahora les voy a mostrar un trabajo de Graciela Piñeiro, que creo que nos está escuchando, me pareció haber visto que entró por ahí. Y estoy de acuerdo con ella en que los mesosaurios tendrían también fenestras, o sea, aberturas temporales, lo cual es muy interesante porque durante mucho tiempo se ha pensado que las aberturas temporales eran exclusivas de los reptiles diápsidos, que tendrían dos pares, ¿verdad? Como el caso de lagartos, serpientes, aves, dinosaurios, etc. O de los sinápsidos, donde estamos nosotros, los mamíferos, que tenemos apenas un par de aberturas temporales. Sin embargo, hay varios grupos de pararreptiles, que es el grupo en el cual yo me he especializado, se han encontrado aberturas temporales, como las que estamos viendo acá. Generalmente estas aberturas pueden servir para darle un poco de espacio a los músculos de las mandíbulas. Y Graciela y sus colaboradores han comprobado una teoría que en realidad no es nueva, algo que ya lo había especulado von Hume, un paleontólogo alemán, unas décadas atrás, de que algunos mesosaurios tienen estas fenestras temporales. Entonces, eso también es interesante, pero complica las cosas porque los mesosaurios, como les mencioné, son reptiles muy basales, dentro del grupo de los pararreptilia, y estando en una posición tan basal y ya teniendo esto, pues no facilita las cosas del punto de vista de quien quiere resolver las hipótesis filogenéticas. O sí, depende de cómo encuentre uno este carácter en otros taxones, ¿verdad? Pero es muy interesante. Y otro trabajo, que también es un trabajo de mi colega Graciela Piñeiro, sobre una hipótesis de biparidad en los mesosaurios, lo cual viene a raíz de un hallazgo de embrión bien preservado de un mesosaurio. Este no es brasileño, este mesosaurio es de Uruguay, así que hay que decirlo, si no ella me va a matar. Y las adaptaciones para biparidad son muy útiles en un animal acuático, como es el caso de los mesosaurios. Entonces, esto también es muy interesante, tener la presencia de biparidad tan temprano dentro de los amniotas, del grupo de los amniotas. Bueno, esto es lo que podemos decir así brevemente sobre la formación iratí. Ahora vamos a hablar un poco sobre la formación Riodorrastro, que tiene una edad pérmica media o superior. La formación Riodorrastro comenzó a ser trabajada gracias a las dos personas que están viendo acá, a Daniel Carmín. Daniel Carmín era un padre, que se convirtió en un paleontólogo amateur y se dedicó a buscar fósiles por donde él andaba, en todo el sur de Brasil. Hizo descubrimientos muy importantes, descubrimientos así increíbles, y él trabajaba en estrecha colaboración con el profesor Mario Costa Barberena de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Entonces, Daniel Carmín era un hombre de campo, digamos así, y el profesor Barberena se dedicaba más a estudiar lo que Daniel Carmín le mandaba
a describirlo, a publicarlo en revistas técnicas, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar algunas de las cosas que ellos hicieron. La formación Río do Rastro aflora, como les mencioné anteriormente, en los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina y el estado de Paraná, y principalmente en estas dos localidades, en la Serra do Cadeado, en Paraná, y en Aceguá, en Río Grande del Sur. En la Serra do Cadeado, aquí los descubrimientos se hicieron principalmente cuando se estaba construyendo la línea del tren, esta ferrovía, en el estado de Paraná. El padre Canini estaba pendiente en esa época de la construcción, y eso estamos hablando de los años 70, cuando se estaba haciendo esta obra. El padre Canin iba acompañando las obras, y él se dedicaba pues a ver qué salía, ¿verdad? Algo que me llamó la atención y que aprendí la única vez en mi vida que tuve la oportunidad de hablar con el padre Canin. Él dijo que le gustaba ir a hacer campo después de la lluvia. Hay que ir después de la lluvia. Como saben, en Brasil llueve bastante. Y a él le gustaba ir después de la lluvia porque la lluvia lavaba el afloramiento, que como hemos visto, pues no es un afloramiento natural, es un afloramiento hecho por el ser humano, o sea, es una construcción, ¿verdad? Entonces, en una construcción, obviamente, pues hay máquinas, hay peones trabajando, queda todo de manera, digamos así, sucia, ¿verdad? Con bastante sedimento, bastante polvo que taparía los fósiles, pero después de la lluvia están bien limpios, y es en ese entonces que al padre Daniel Canini le gustaba trabajar. Y desde entonces, pues yo sigo ese consejo, siempre que tengo la oportunidad, después de la lluvia me voy a buscar los fósiles. Él también estuvo trabajando en la región de Aceguá, aquí en el estado de Río Grande del Sur, y esto queda apenas a 6 kilómetros, este afloramiento en particular que están viendo, queda a 6 kilómetros de la frontera con Uruguay. De hecho, en Uruguay también hay un municipio, un departamento que se llama Aceguá. Tiene el mismo nombre que su contraparte en Brasil. Entonces, en estos dos locales es donde se encontró la mayor parte de los fósiles de la formación Río do Rastro hasta hoy, o por lo menos hasta pocos años atrás, ¿verdad? Porque las cosas han cambiado un poco en años recientes. Entonces, uno de los primeros fósiles que encontraron fue con un reptil del grupo de los pareasaurios. Los pareasaurios también son pararreptiles, o sea, también son parientes de los mesosaurios que vimos hace poco. Y la especie que se encontró durante un tiempo se consideró que pertenecía al género Pareasaurus, que es un género que también se encuentra en Sudáfrica. Y aquí es bueno mencionar que casi todo lo que se conoce de vertebrados pérmicos terrestres, en el Pérmico medio superior, casi todo está basado en descubrimientos en Sudáfrica y en Rusia. Casi toda nuestra información viene de esos dos grandes polos. Y por eso es importante que se hagan investigaciones en otros países, ¿verdad? Para poder tener otra perspectiva, otro panorama. Por eso son importantes los trabajos aquí en Brasil. Entonces, en Aceguá fue encontrado este cráneo, fue encontrado también un postcráneo. Fueron encontrados 3 esqueletos, pero no completos. Uno era solamente el cráneo, el otro era una pelvis de un juvenil, y el otro era un postcráneo bastante completo, pero sin el cráneo. Sin embargo, a juntar todo eso, a juntar los 3 materiales, se tiene un esqueleto prácticamente completo de esa especie, que ahora sabemos no es Pareasaurus, no es el género Pareasaurus. En realidad pertenece a un género que ahora conocemos como Provelosaurus. Se le dio un nombre nuevo porque el género Pareasaurus de Sudáfrica es en realidad diferente, es otra cosa, tiene dientes diferentes, el cráneo es diferente. Estos cráneos de estos animales tienen una ornamentación, o sea, una escultura bastante desarrollada, y cambia de una especie a otra.
Entonces, eso también nos sirve para hacer su taxonomía. Algo interesante es que la palabra parella, sauroparella, es un tipo de casco que usaban los romanos. Es ese casco que les cubría las mejillas. De hecho, la palabra parella también significa mejilla. Entonces, estos animales, los pareasaurios, tenían el cráneo en forma de un casco realmente, con unas proyecciones laterales que les cubrían las mejillas, no sé si se puede hablar de mejilla porque eso implica músculos, pero les cubría la región temporal, digamos así, de la cabeza y también parte del pescuezo, parte del cuello. Entonces, era una protección, obviamente, contra los predadores que existían en esa época. Entonces, el Provelosaurus es un reptil muy interesante y desde entonces ya se han encontrado un total de 7 especímenes de Provelosaurus americanos. Y eso lo ha transformado en el taxón más útil para fines bioestratigráficos. O sea, por estar presente en otras localidades, pues nos sirve para relacionarlas entre sí, para poder determinar que pertenecen todas a la misma edad. Otro material estudiado por Barberena, y específicamente este fue descrito por uno de sus alumnos, por Eliseo Díaz, un trabajo del doctorado de es el Valle Herpeton. Lo que ven acá es el rostro, o sea, es el hocico del animal, una porción anterior de un cráneo, y este es un anfibio muy parecido, de hecho es un pariente de aquellos que les mostré al inicio, que les dije que crearon un nicho que ahora es copiado por los gaviales. Entonces, estos anfibios, temnospóndilos, pertenecientes al grupo de los platyoposaurios, desarrollaron adaptaciones para explorar un nicho piscívoro. Eran muy especializados en eso. Y los hemos encontrado no solamente en Brasil, ellos se han encontrado también en Rusia, en Alemania, nunca se han encontrado en Sudáfrica. Entonces es un grupo muy, muy interesante. Y en Brasil hay más de una especie, como vamos a ver más adelante. Otro anfibio también de rostro largo, de hocico largo, pero que no tiene parentesco próximo con Valle Herpeton, es el Australherpeton. El Australherpeton es pertenece a un grupo de anfibios diferente de los rhinesúquidos. Y los rhinesúquidos también copiaron este hocico largo y para dedicarse a la piscivorilla, ¿verdad? Pero no son del mismo grupo de los platyoposaurios. Entonces esto ya es el caso de plagio, o sea, la naturaleza copiándose a sí misma, ¿verdad? Y también eran contemporáneos, aparentemente, serían de la misma edad, pérmico medio o superior, lo más probable es que sea pérmico medio. Sin embargo, este no se encontró en Valle, este se encontró en la Serra do Cadeado, ahí en las obras de construcción de la ferrovía, de la línea del tren que les mencioné anteriormente. Bueno, si había anfibios especializados en comer peces, significa que había muchos peces, ¿verdad? Así que les muestro este acá, que es un pez bastante completo. Fue encontrado en el estado de Paraná y por eso se llama Paranaítis, o sea, pez de Paraná. Y pertenece al grupo de los platisómidos. Es un grupo que ha sido encontrado por todo el planeta. También lo hemos encontrado también inclusive en la cuenca de Parnaíba. Bueno, todo lo que les mostré eran vertebrados que habían sido encontrados durante el siglo XX. Y a partir del siglo XXI se comenzaron a hacer trabajos. Se encontró un nuevo sitio, o un grupo, un área nueva dentro del estado de Rio Grande del Sur, donde aparecen estos dientes de terápsidos del grupo de los Dinocephalidae. Los terápsidos no son reptiles, los terápsidos son sinápsidos, o sea, es
están en el mismo tronco que da origen a los mamíferos, son precursores de los mamíferos, y tienen dientes bien característicos, aunque sean restos muy fragmentarios. Sabemos que son dinocéfalos porque esos dientes parecen, son como gorditos, cilíndricos, parecen un pintalabios. Es un tipo de diente que se reconoce fácilmente, y en este caso estos animales pues lo usaban para la herbivoría, lo usaban para masticar, pero también hay dinocéfalos que son carnívoros, como el que estamos viendo aquí arriba a la izquierda. Entonces, este hallazgo fragmentario de dientes de dinocéfalos fue muy importante porque nos dio una pauta para buscar fósiles en esta región de Río Grande del Sur que no había sido explorada antes. Así que lo que conocíamos de terápsidos era solamente un fósil encontrado en la Serra do Cadeado, en la línea del tren, en el curso de la ferrovía, perteneciente a un decenodonte. Lo que vemos aquí arriba es un cráneo muy mal estado, y aquí abajo parte de una mandíbula, que se ve como que hay un pico. Y los decenodontes tienen mandíbulas, ¿sí? Tenían picos, tenían pocos o ningún diente, eran animales herbívoros, pero que también dependían mucho de la fermentación para poder aprovechar la materia vegetal que consumían en gran cantidad. Y en este caso, Endothiodo es un decenodonte que también ha sido encontrado en Sudáfrica, ha sido encontrado en otros países africanos, creo que en Tanzania, Malawi, Mozambique, y ha sido encontrado en la India. Entonces también es un taxón que es muy útil para saber la edad, y incluso nos da informaciones paleoambientales. Pero era lo único que conocíamos. Esto lo trabajó Barberena en los 70s, se redescribió, se reestudió hace poco, fue objeto de una tesis de doctorado hace poco tiempo. Y entonces, regresando aquí a los dinocéfalos, este fue apenas el segundo caso de un terápsido encontrado en el Pérmico de Sudamérica. Por eso llamó bastante la atención. Así que, a partir de este momento me meto yo en la historia, porque me puse a buscar vertebrados en esta región de Río Grande del Sur, tanto en Valle como en San Gabriel. Aquí les muestro unos dientes de xenacántidos, que son tiburones de agua dulce, que hay dientes también de dipnoos, son peces pulmonados. Entonces todo esto caracteriza un ambiente que entendemos como lacustre o fluvial, un ambiente de agua dulce. Ya no es un mar interior como el que vivían los mesosaurios. Los mesosaurios vivían en una especie de mar Caspio, agua salobra, no era agua dulce, era agua con un poco de sal. Pero a esas alturas del Pérmico ya había cambiado la cosa, el ambiente era más lacustre, más fluvial, y la fauna obviamente tiene características también más terrestres. Por eso encontramos reptiles, por eso encontramos terápsidos, ¿verdad? Entonces, uno de los terápsidos más interesantes que se redescubrieron en esta región fue fue un otro dinocéfalo, el Pampaphoneus. El Pampaphoneus era un dinocéfalo carnívoro, un pariente muy cercano de formas que se han encontrado en Sudáfrica y también en Rusia. Y es este cráneo que ven ustedes, es el primer cráneo de un predador de top en el Pérmico de Sudamérica. Entonces, es interesante desde el punto de vista ecológico, es interesante desde el punto de vista biogeográfico, por estar aparentado muy próximo a formas de Sudáfrica y de Rusia. Y esto se encontró apenas a 5 kilómetros de este otro local, donde originalmente habían sido encontrados estos dientes de dinocéfalo. Entonces, por eso nos dedicamos a buscar allá.
Aquí les muestro una reconstrucción de ese dinocéfalo. Y aquí lo ven ustedes siguiendo al pariasaurio, al provelosaurio, buscando su almuerzo, ganándose la vida. El otro terápsido que me parece muy interesante, de hecho creo que es el fósil más, no diría interesante, el fósil más extraño que he visto en mi vida, fue fue un anomodonte. Los anomodontes están en el grupo, o mejor dicho, los dicinodontes, como el que vimos antes, están dentro del grupo de los anomodontes, que como ya hemos dicho son terápsidos, o sea, son parientes muy lejanos nuestros, de los mamíferos. Y este material, este espécimen, se encontró un postcráneo, un esqueleto así parcial, hay cráneo, hay mandíbula, hay una cintura pectoral, húmero, tenemos gastrales, que son las costillas de la barriga, entre comillas, y parte de un miembro posterior. ¿Por qué es extraño el Tjarayudens? Bueno, básicamente por su dentición. El Tjarayudens tiene dientes, tiene varios tipos de dientes, a pesar que no tiene muchos, pero tiene varios tipos de dientes. Tiene incisivos muy grandes, muy desarrollados. Tiene también dientes de tipo molar, entre comillas, porque creo que no podemos decir que son molares verdaderos, entonces vamos a decir son molariformes. ¿Y por qué no son verdaderos? Porque no están en la maxila, están en el paladar. Este animal tenía dientes en forma de molares en el cielo de la boca y masticaba con eso. Además, lo que están viendo acá es un diente de sable. Entonces, se daba el lujo de tener dientes muy diferentes y que nadie tenía en esa época. ¿Qué hace un animal con dientes de sable? Inmediatamente muchos van a pensar, debe ser un carnívoro. Sin embargo, los carnívoros no tienen dientes molariformes tan especializados como los que tiene el Tjarayudens. Por eso pensamos que el Tjarayudens no era un carnívoro, era un herbívoro, y un herbívoro muy especializado, muy específico. Masticaba muy bien, pasaba bastante tiempo masticando con esos dientes. Y creo que la mejor comparación que podemos hacer es con estos venados que existen hoy en día, que tienen dientes de sable, que habitan el sudeste asiático, y obviamente son herbívoros, usan los dientes de sable en combates, específicamente entre machos. Las hembras no tienen esos caninos tan grandes, las hembras los tienen más pequeños, los machos los tienen grandes y los usan para pelear por territorio, para pelear por recursos, para pelear por hembra, etc. Entonces, es un caso de adaptación, y aquí he puesto el cráneo del venado abajo, es un caso de adaptación a un combate entre machos. Por lo menos esa es la mejor explicación que podemos dar. Y es el combate más antiguo que se conoce entre machos, porque estamos hablando del Pérmico medio. O sea, en el Pérmico medio estos animales ya hacían lo que hacen los mamíferos de hoy. Y eso pues es algo muy interesante. Y por eso me parece que este fósil, además de ser muy raro, es un fósil muy importante para entender la evolución del comportamiento de los herbívoros de hoy en día. Ahí tiene usted una reconstrucción de cómo sería un combate entre dos machos Tjarayudens. Un trabajo muy bonito de Voltaire, un paleoartista. Y bueno, vamos a irnos a la otra cuenca que les había mencionado al inicio, es la cuenca de Parnaíba. Esta queda al norte de Brasil. Estábamos al sur, ¿verdad? Ahora nos vamos un poco al norte, noreste, que es desde donde estoy hablando. Y acá los trabajos comienzan con estas personas, comienzan con Llewellyn Price, que a pesar de su nombre es un paleontólogo brasileño. Sus padres eran estadounidenses,
pero él nació en Santa María, Río Grande del Sur. Estudió, se fue a la universidad en Oklahoma, en Estados Unidos, y después se regresó a trabajar en el Servicio Geológico, en el Departamento Nacional de Producción Mineral de Brasil. Lee Price se considera como es considerado como el fundador de la paleontología de vertebrados en Brasil. Prácticamente comienza con él. Y al mismo tiempo, un poquito después de él, Rubens da Silva Santos es otro paleontólogo brasileño que estudió y describió muchos materiales, específicamente de peces, de condrictios, encontrados por Llewellyn Price aquí en la cuenca del Parnaíba. Y para completar tenemos a Frederick Plummer. Frederick Plummer, yo creo que fue profesor de Price, porque él era un geólogo en Texas. Es posible que haya sido profesor en algún momento de Price. Frederick Plummer y Price estuvieron en la cuenca del Parnaíba haciendo mapeamientos geológicos, buscando por recursos de petróleo y gas natural en los años 40, como parte de contratados por como ya mencioné, por el Departamento Nacional de Producción Mineral, donde trabajaba Price. Entonces, gracias a estos tres especialistas, comenzaron los descubrimientos de vertebrados fósiles en la cuenca del Parnaíba. Sin embargo, la cuenca del Parnaíba ya era bien conocida antes por paleontólogos del área de la paleobotánica, porque el primer vegetal fósil encontrado en Brasil fue un helecho arborescente, al cual se le bautizó como Saronius, y fue encontrado allí en la cuenca del Parnaíba, en el estado de Piauí, donde estoy yo. Entonces, ya habían trabajos acá de paleontología, pero siempre la paleobotánica ha sido más desarrollada que la paleontología de vertebrados, y que ahora es lo que estamos tratando de corregir. Estamos tratando de estudiar mejor los vertebrados, los paleovertebrados encontrados aquí en el Pérmico de la cuenca de Parnaíba. Entonces, ¿qué encontró Price en los 40? Una de las cosas que él encontró fue este hocico que ustedes están viendo, esta porción de cráneo, que también es de un anfibio de rostro largo, como el que vimos anteriormente, como los dos que hemos visto ya. Vimos a Platypusaurio y vimos a Bajierpeton y vimos a Australorpite, hemos visto tres ya. Pues Plionosuchus es más antiguo que Bajierpeton y Australorpite, y además es un anfibio que con base en fósiles que se han encontrado posteriormente sabemos que tenía gran tamaño, o sea, era un anfibio muy grande para lo que se conoce en la era paleozoica, ¿verdad? Entonces, esto nos llamó la atención porque nos sirve de base para poder, como punto de partida, para buscar más vertebrados continentales o vertebrados terrestres aquí en la cuenca. También Price y Silva Santos habían estudiado material de condrictios encontrados en la cuenca. En este caso, lo que les estoy mostrando no son los fósiles que encontraron ellos, estos ya son recientes, los hemos mostrado nosotros, pero pertenece a taxones estudiados por Rubens da Silva Santos, Anisopleurodontis prisei, que homenajea a Price. En realidad no sabemos bien lo que es un condrictio, pero podría ser también una de estas eugenodontiformes, o sea, uno de estos condrictios que tienen mandíbulas en forma de espiral. Está muy mal estudiado este taxón, necesita más investigación, pero no es tan raro, ocurre con una cierta abundancia aquí en los afloramientos de la formación Pedra de Fuego en la cuenca de Parnaíba. También hay espinas de Ctenacántidos, y vemos también aquí abajo dientes de Itapirodos punctatus. Itapirodos es también una quimera, ¿verdad? Un condrictio del grupo de las quimeras, y es muy importante para nosotros porque Itapirodos también se encuentra en la formación Iratí, o sea, también coexiste con los mesosáuridos. Entonces nos sirve como un elemento para relacionar las edades
de las dos cuencas, ¿verdad? La edad de las dos formaciones geológicas, la formación Irati con la formación Pedra de Fuego, con base en el mismo género presente en ambas cuencas. Aquí tiene una reconstrucción ambiental hecha por Víctor Silva, que tienen, este sería la quimera, Tapiros, y aquí arriba el Eugenotiforme, Anisopleurodontes, ahí comiendo unos nautilidoides. Y bueno, volviendo aquí a la reconstrucción, esto sería un ambiente litoral, litoráneo, no profundo, litoráneo raso. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos anfibios también. Los anfibios no son marinos. Y si se metían en el mar, pues era algo temporal, ¿verdad? No era donde vivía. O sea, los anfibios son de agua dulce. Entonces, estamos hablando de un ambiente que se interpreta como litoral, pero con alguna influencia, algún delta, algún río que está aportando material proveniente del interior del continente, como sería el caso de los anfibios. Entonces, aquí vemos la cuenca del Parnaíba, más en detalle. Aquí he puesto números en las principales localidades donde hemos trabajado. Lewin Price y Rubens da Silva Santos trabajaron aquí en el número 3 y en el 4, o sea, digamos en la parte media, en medio de la cuenca. Aquí en el sur, en el estado de Tocantins, se encuentran exclusivamente dientes de condrites, espinas de condrites, y eso nos indica que ese es un ambiente marino ya lejos del litoral, o sea, un marino ya más profundo, porque no hay ningún vestigio de anfibio o de ningún animal de agua dulce o terrestre en esta región. Pero lo interesante es que aquí en el 1 y en el 2 son localidades nuevas, localidades que hemos comenzado a trabajar, y aquí la fauna es diferente de la que se encuentra en el resto de la cuenca. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hay muchos dipnodos aquí, tanto donde trabajó Price como al norte de la cuenca. Y los dipnodos, como hemos dicho, son peces de agua dulce, adaptados a ambientes extremos, o sea, el agua se puede secar y ellos siguen ahí invernando, ¿verdad? También se encuentran muchos coprolitos, varios de ellos pueden haber sido producidos por condrictios. Sin embargo, algunos pueden también ser de dipnodos, porque tienen un sistema digestivo que se asemeja, ¿verdad? Es un intestino en forma de espiral. Entonces, algunos sarcopteridos también podrían producir coprolitos parecidos a los de los tiburones. Así que esto es un área que necesita ser estudiada para tratar de saber quién produjo todos estos coprolitos. Y bueno, llegamos aquí a la ciudad de Teresina, que desde donde les estoy hablando. Ven ustedes que la ciudad es cortada por un río aquí en medio. Y en este río, en las márgenes del río, ustedes encuentran troncos en posición de vida, troncos verticales. No existe nada que compruebe mejor un ambiente, un paleosuelo, que tener ahí troncos en posición de vida. O sea, ahí había un bosque. Eso no era litoral, no era mar. Y eso nos da también la pauta para buscar vertebrados más terrestres, ¿verdad?, cerca de esta área. Entonces, nos hemos venido a buscar más vertebrados aquí en el norte de la cuenca, cerca de Teresina. Y también otra cosa que vemos mucho por acá son estromatolitos. Los estromatolitos, muchos crecen en el mar, pero también crecen en aguas rasas en el interior, o sea, en lagos o en lagunas rasas con condiciones alcalinas, etc. Así que eso también nos ayuda a entender un poco mejor el ambiente, que hoy consideramos que se trata de un ambiente de lagos alcalinos. Y bueno, ¿cómo se dan los descubrimientos acá en esta región? Hay una serie de canteras, hay una región al sur de la ciudad, que en realidad ya queda en otro municipio, en el municipio de Nazaria, donde se extrae, hay un material, hay una arcilla silicificada, hay una roca hecha de ese material, que se extrae, la quiebran y la traen a la ciudad para usarla en el pavimento. O sea, se
construyen calles, se construyen aceras, estacionamientos con este material. Y este material es un paleolago. Es un paleolago que se está quebrando y que se está trayendo a la ciudad para la construcción. Así que lo que hemos estado haciendo es ver, es monitorear, es explotar esas, hacer retrospecciones en esas canteras para ver qué es lo que puede salir. Y han salido cosas muy interesantes. Así que nos dedicamos a caminar aquí viendo en todo el desecho de la cantera, o sea, todo el material que ya no es útil para ellos. Y hemos encontrado muchos registros de vertebrados, especialmente de anfibios, bastantes anfibios, tenemos hóndidos, también hay muchos peces y en menor cantidad otros grupos de vertebrados. Como sabemos, los anfibios, a ellos no les gusta mucho la sal, entonces un ambiente dominado por anfibios, cerca de troncos en posición de vida y con estromatólitos por cerca, pues todo eso nos indica que se trata de un ambiente de lagos alcalinos, ¿verdad? Un ambiente ya ya lejos del litoral y con otras características. Aquí les muestro unos fragmentos de un cráneo del Plionosuchus, ese anfibio grande que había encontrado Price. Hemos encontrado ya 2 de estos, pero no les pongo la foto porque todavía no se ha publicado, entonces no puedo mostrar esas fotos aún. Pero ya tenemos 2 cráneos bastante completos del Plionosuchus. Es un anfibio de gran porte. Aquí les puse una reconstrucción con una escala para que vean. Es este verdecito de arriba. Y era el predador de tope en este ecosistema. El Plionosuchus era el predador más grande que hemos encontrado hasta hoy. Pero es un ecosistema que se está volviendo rico, o sea, con cada campaña que hacemos viene bastante material y cada vez más diverso. Ahí tienen ustedes otra reconstrucción más en detalle, hecha por Guillermo Guerre, cómo sería la cabeza del Plionosuchus, y esperando alguna presa que llegue por cerca, y los troncos, ¿verdad? El bosque cerca del lago, a la orilla del lago. Esto sería el paleoambiente de la región de Teresina, del norte de Piauí. Bueno, siempre seguimos con los anfibios, pero la mayoría de los anfibios que hemos encontrado son de pequeño porte y muy interesantes. Hemos encontrado ya 2 especies de anfibios temnospóndilos que pertenecen al grupo de los duinosaurios. No se confundan, no estoy diciendo dinosaurios, ¿verdad? Duinosaurios o divinosaurios, como quieran pronunciarlo, eso está en ruso. Y como el ambiente era lacustre, la preservación muchas veces es muy buena, porque es un ambiente sin energía, seguramente había partes más anóxicas, o sea, sin oxígeno, y donde la actividad de las bacterias era muy limitada, lo cual permitía que se preservaran varios detalles, materiales articulados muy pequeños, vean la escala que tienen ahí, y con mucha información. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el contorno del cuerpo, vean. Hay pliegues que podrían ser marcas e impresiones del tegumento, o sea, de la piel del animal. Eso es muy interesante. Vean de cerca, pues, los detalles de este anfibio temnospóndilo. Hay huesecitos muy chiquitos, preservados. Aquí ven que hay una como sustancia como de color lechoso, material lechoso que ha quedado ahí, que pueden ser, lo que les decía, marcas ya sustituidas del tegumento del animal. Aquí tenemos marcas, por ejemplo, de la cola del animal. Se parece mucho a lo que vemos hoy en día en un ajolote, ¿verdad? En una salamandra pedomórfica. Entonces, hay mucha información presente en estos fósiles. Este siempre es el mismo fósil. Hay estructuras que las hemos identificado como escamas. Y hay anfibios. Sabemos que en la era paleozoica había
anfibios con escamas. No es algo, hoy en día pues no existe, pero en el Pérmico sí había anfibios con escamas y tenemos su registro acá en el Pérmico de Piauí. También hay reptiles, tenemos por lo menos dos especies encontradas, identificadas de reptiles del grupo de los captorrínidos. Estos eran herbívoros, los mencioné al inicio en las primeras slides, son un grupo de reptiles que generalmente tienen varias hileras de dientes con las cuales pueden machacar materia vegetal, ¿verdad? Para procesarla, para aprovechar mejor las fibras contenidas en esa materia. Entonces aquí tienen ustedes una mandíbula, que tiene un techo craneano, dos captorrínidos y una reconstrucción ambiental de las dos especies de captorrínidos, una pequeña y una grande, encontradas aquí en la cuenca de Parnaíba. Y ya para terminar, y esto está en el horno literalmente porque es un trabajo que lo mandamos el miércoles, o sea, anteayer, es una especie nueva de un pararreptil. Otro grupo de pararreptiles, no es un paraidosaurio, no es un mesosaurio, es otro grupo de pararreptiles que se ha encontrado aquí en el Pérmico de Piauí. Y estos no eran herbívoros, estos eran carnívoros, más específicamente insectívoros. Seguramente se subían allí andaban buscando insectos que atacaban a las plantas en ese bosque tan exuberante que había. Y así que poco a poco estamos logrando producir una imagen más, digamos así, más completa de cómo sería el ecosistema terrestre o continental aquí en la cuenca del Parnaíba. Y bueno, eso era lo que les tenía para mostrar. Creo que lo hice en 1 hora. Así que muchas gracias y pueden preguntar. Profesor Cisneros, muchísimas gracias por tu fantástica charla. Me gustó muchísimo el dato que diste sobre Perú. Ojalá haya gente de Perú y que haya notado ese dato sobre la posibilidad de explorar allí. Y si me pagan el pasaje, yo voy a Perú, así que pueden contar conmigo. Sería genial. Pues bueno, profe, en este momento abrimos brevemente la sesión de preguntas. Entonces, pues la persona que quiera puede preguntar o vía el chat o si quieren pueden hablar, no hay ningún problema. Pueden ser preguntas generales, cómo encuentran un fósil, qué hacen con él en el laboratorio. Pueden preguntar cualquier cosa. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? ¿Todo bien? Qué suerte que puedo hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Muy linda la charla, me gustó mucho. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También acá, soportando las condiciones actuales Sí, de trabajo en casa. claro. Pero bien, bien, por suerte muy bien. Bueno, te felicito por la charla, me gustó muchísimo. Un trabajo muy grande has hecho, en donde has estado, ¿no? Por donde has ido, has dejado tu huella. Y quería hacerte una pregunta bastante puntual. Sí. Además de que estoy en desacuerdo con todo lo que dijiste de los mesosaurios, pero bueno, en la próxima charla voy a poner mi posición sobre ese grupo, ese que es en el cual trabajo. La pregunta que te hago es, ¿en qué te basaste para decir que la edad de la formación Pedra de Fuego tiene 280 a 290 millones de años? Porque es interesante que la relacionaste con la formación Iratí. Por eso me interesó mucho hacer esta pregunta, porque la Sí. formación Iratí tú la pusiste como pérmico inferior 278, creo que pusiste allí. Y hay dataciones que no fueron publicadas de la formación Iratí, de las bentonitas de la formación Iratí, que, bueno, vos sabés que datar las bentonitas, que es ceniza volcánica, es lo más efectivo, o por lo menos Claro. de lo más efectivo que hay de lo más cercano que podemos tener en datos absolutos. Entonces, me gustaría saber, porque yo tengo un dato de Roya Campos, que él había hecho algunas dataciones cuando yo estuve en Sí. San Pablo,
y él me dijo que le había dado justamente algo más de 290 millones de años, una datación de bentonitas proveniente de la formación iratí. Entonces, como tú lo relacionaste de forma, a través de los fósiles, de forma relativa, me gustaría saber en qué basaste esa edad, ¿no? O tienes dataciones absolutas. Graciela, gracias por la pregunta. Podríamos hablar mucho sobre eso. Voy a tratar así de sintetizar la respuesta. Hay dos correlaciones que hacemos. Una es con Iratí, que ahí está la datación esta que presentó el grupo de Roberto Ventura Santos, que publicaron 278. Entonces tienen esa datación que vos la conoces. Sí, sí. Y el problema es que eso es correlacionamos la formación Pedra de Fuego con Iratí usando los dientes de Itapirodos que están presentes en ambas formaciones. Ajá. Pero tenemos las plantas también, y nuestras plantas, los helechos, están en Alemania. Y en Alemania también hay dataciones. El problema es que las dataciones de Alemania, de los helechos, son más antiguas. Esas dataciones dan 290. Entonces, por eso es que estamos así en ese ping-pong, que no sabemos si es 278 o 290 o en algún lugar en medio. Ojo, mira que yo estoy de acuerdo que la formación Pedra de Fuego es más antigua que lo que plantean los palinomorfos, ¿no? Porque, Sí. o sea, hay datos de palinomorfos que la colocan en el pérmico inferior muy alto o pérmico medio. Sí, yo no creo en eso estoy de desacuerdo, en que sea medio. Quiero decir que, bueno, que están esos datos también, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo estoy más de acuerdo con los datos que tú presentás, pero quería saber en qué los habías basado. Porque ajá, bueno. Fíjate que los... ¿Sí? Sí, decime. La de los palinomorfos, y qué bueno que estamos de acuerdo en eso, ellos se basaron en una correlación que hacen con la formación Flower Pot en el sur de Estados Unidos. El problema es que esa formación no se sabe en qué edad tiene. Ese es el problema. Entonces, por eso a esa no le damos mucho peso, digamos así. Entonces, regresando a Alemania, ahí tienen la datación de 290 millones de años y tienen los mismos helechos que tenemos nosotros. Por otro lado, tenemos los condrictios que están en Iratí con 278. Pueden haber dataciones más antiguas. Si son más antiguas, en realidad a mí me gustaría más que fueran más antiguas. Porque así tendríamos, digamos, estaremos hablando el mismo idioma con Alemania y con Iratí, ¿me entendés? Lo que te quiero decir es que si no vamos a cometer el mismo error que yo recuerdo que se hacía con Iratí y White Hill en África, que se decía que eran correlativas, pero Iratí se ponía en el pérmico superior y White Hill siempre estuvo en el pérmico inferior por las plantas, no por los palinomorfos, sino por las macroplantas, ¿no? Además, Graciela, tenemos también los reptiles ahora, ¿verdad? Tenemos un captorrínido que está en Oklahoma. Y Oklahoma ya la dataron también. Entonces, en Oklahoma lo ponen eso, también está en 200, anda dentro de ese mismo margen. Ahorita no me acuerdo cuál es el dato, pero en Oklahoma ese captorrínido anda en 280 por ahí, siempre en el pérmico inferior. Y ahora tenemos este nuevo, el reptil que mencioné, que no mencioné el nombre, pero es una especie nueva, pero también es pariente de otro reptil que está en Oklahoma. Entonces, esas dataciones que se hacen en Norteamérica también las vamos a tener que considerar. Vamos a ver si todas ellas están más o menos en el mismo nivel. Y te cuento también que en la última campaña que hicimos, en marzo, justamente antes de que comenzara toda la cuarentena y toda esta locura, colectamos unas rocas que creemos que son bentonita, aquí en Pedra do Fogo. Bentonita o algún tipo de material piroclástico. Justo te iba a preguntar si no había visto alguna bentonita, porque si se correlacionaría, por ejemplo, la formación Pedra de Fuego con Iratí y
Comangrullo, por supuesto, ¿no? En Sí. Uruguay, allí hay mucha bentonita. Claro, claro. Entonces, sí, aquí hemos colectado. Ajá. Aquí bueno. colectamos, pero no las pude mandar porque comenzó todo esto y ya no. Estamos todos igual, no te preocupes. Estamos todos igual, es un evento de extinción en masa, ¿verdad? Como el del fin del térmico. Al menos tenemos algunas herramientas para comunicarnos, que eso sí, es lo bueno, lo que sí. hay que destacar. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, no te quito más tiempo. Te agradezco por la pregunta. Te mando un saludo. Igualmente. Muchísimas gracias, profe Piñero, por intervenir. Juan Carlos, tenemos otra preguntita. Sí. Bueno, te mandan muchos saludos, muchas felicidades. Muy interesante tu charla. Daniela Garavana pregunta. Daniel, perdón. Excelente charla, profesor. Tengo una duda en qué se diferencian los pararreptiles del pérmico con los sinápsidos. Saludos desde México. Bueno, saludos. Muchas gracias por la pregunta desde México. Los pararreptiles están dentro de los reptiles y tienen algunas características que les son bien típicas. Por ejemplo, tienen vértebras que tienen los arcos neurales así como hinchados. O sea, si usted ve la vértebra de un pararreptil, va a ver que son vértebras así como más robustas. Son vértebras, no son tan gráciles como las de un sinápsido. Entonces, esa es la primera gran diferencia que vería usted. Si usted ve la vértebra, si usted tiene el esqueleto de un sinápsido, le falta el cráneo, no importa, pero si le ve las vértebras, se va a dar cuenta que no es un pararreptil porque las vértebras son más gráciles. Las de los pararreptiles son vértebras robustas que se parecen mucho a las de estos preamniotas, estos primeros que estaban ahí en medio camino entre anfibios y amniotas, tenían esas vértebras más robustas todavía. Entonces los pararreptiles tienen vértebras así, entre comillas primitivas, digamos así. Otra diferencia también es que el cráneo de los pararreptiles generalmente está bastante esculpido, tiene ornamentación, se parece superficialmente al cráneo de un cocodrilo, por decirlo así, tiene una ornamentación bastante exagerada, como la que yo... La foto tal vez no era muy buena, pero el pareiasaurio tenía eso, y el último que mostré, ese sí la tenía también, y se va a publicar. Estoy cruzando los dedos porque se publique dentro de poco. Muchísimas gracias. Otra preguntita. Bueno, acá hay un comentario muy chévere. Gracias por la presentación. Gran trabajo. Es una motivación para investigar en temas de paleontología en Latinoamérica. Aníbal Pinto dice, me gustó la charla. Una pregunta, ¿qué tipo de roca es la que contiene más restos fósiles en esa zona? ¿Y cómo se puede identificar? ¿Aquí en Piauí o está hablando de Bolivia? De aquí de Piauí, ¿verdad? Supongo que hace referencia a Piauí, profesor. Claro. Sí, aquí las rocas es ese material que usan para la construcción, ¿verdad? Bueno, siempre son rocas sedimentarias, los fósiles siempre los encontramos en una roca sedimentaria, y en este caso son rocas a base de arcilla silicificada. Entonces, es una roca que cuando uno la ve, cuando uno la quiebra, produce unas muescas así que parecen como las muescas de los artefactos líticos. De hecho, los indios acá la usaban para eso, y por eso se llama formación Pedra de Fuego, porque en esa formación hay muchos sílex, y era usada para producir chispas, para producir fuego, ¿verdad? Entonces acá las encontramos en ese material que es una arcilla silicificada, o sea, con mucha sílica. Y es una característica de toda la formación Pedra de Fuego. En toda la formación se encuentra mucha sílica, y por eso hay tantas plantas bien preservadas, porque los fósiles de plantas generalmente quedan bien conservados cuando hay mucha sílica. Entonces, esas son las características de la roca donde se encuentran los fósiles acá en esta parte de Brasil. Es una arcilla silicificada. Vale, muchísimas gracias por la pregunta y por la respuesta. Yo creo que te voy a hacer, no, pues solo quedan dos preguntitas, entonces te las voy a poner una al lado de la otra, y sí, pues para ir terminando, porque me imagino que debes estar cansado.
Y de todas formas, pues muchas gracias, profesor. Entonces te voy a leer las preguntas. ¿Cómo puedo determinar un paleoclima? Y Sebastián Lecaros pregunta, ¿los Deinoqueridae son más basales que los Ornitomimidae? Bueno, la primera es una pregunta que tiene una respuesta muy larga, porque uno usa varias herramientas para caracterizar el paleoclima. Pero, por ejemplo, observando los fósiles, si yo encuentro anfibios en un lugar, ¿qué me dice eso? Los anfibios son animales que no toleran la sal. Entonces, lo primero que hago es descartar que el ambiente sea de agua salada. Las plantas, para dar otro ejemplo, si encuentro muchos helechos, a los helechos les gusta la humedad, es un clima húmedo, o por lo menos un clima variable, pero esos helechos en particular estaban cerca de un ambiente donde había agua. Entonces, no podría ser nunca un ambiente desértico. Así que generalmente usamos los propios fósiles para caracterizar el paleoclima, algunas plantas, algunos vertebrados, algunos invertebrados nos dan información ambiental y climática. También la geología hace su parte. Por ejemplo, por un tipo de roca nos dice si el ambiente era un lago, si era río, si era marino, ¿verdad? Así que uno usa todo en realidad. La segunda pregunta, no sé, porque yo no trabajo con dinosaurios, trabajo con reptiles más basales. Entonces, no sé si se ha oído esa expresión, que un especialista es una persona que cada vez sabe más de cada vez menos. Entonces yo sé mucho, pero sé de poco. Y no sé, no sé decirte cuál de los grupos de dinosaurios es más basal, más primitivo. Vale, profe. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando entonces la charla. Y pues... Hay una última pregunta ahí. Ah, sí, vale. ¿Actualmente ya no se usan los términos anápsidos o diápsidos? No y sí. Los términos anápsidos no se usa como para referirse a un grupo, pero sí se usa para referirse a un tipo de cráneo. Por ejemplo, si ves el cráneo de una tortuga, es un cráneo anápsido, o sea, un cráneo que no tiene aberturas en la región temporal. Pero ya no decís la tortuga es un anápsido, porque ese grupo, o sea, esa clase ya no se usa, es obsoleta como término taxonómico, pero sí se usa como un término morfológico. O sea, el animal tiene o no tiene fenestras temporales. Entonces, sí, para eso, para morfología, sí puedes decir un cráneo es anápsido. Lo que ya no decimos es el mesosaurio es un anápsido o el pariasaurio es un anápsido. Ahora, diápsidos sí. Los diápsidos sí se usan en los dos sentidos, tanto por su tipo de cráneo que tiene dos aberturas en cada lado, como por ser el nombre de un grupo. Ese sí se usa. Entonces la respuesta es no y sí. Los anápsidos como grupo ya no se usan, apenas como para referirse a un tipo de cráneo. Pero los diápsidos sí se usa el nombre para referirse a un grupo de animales y para referirse también a un tipo de cráneo. Vale, muchísimas gracias por la pregunta, Ernesto Juan, y por la respuesta, profesor Cisneros. Con esto cerramos la charla el día de hoy, agradeciéndole nuevamente, profesor, su disposición para compartir su conocimiento, particularmente en un tema tan bonito y tan poco tocado, pues, en las generalidades de la paleontología, pero definitivamente esencial. Agradecerle también a la profesora Piñeiro por habernos acompañado hoy. Ella es la conferencista invitada dentro de 8 días y nos va a hablar sobre el registro de los amniotas, de los primeros. Entonces, invitadísimos todos. Profesora, nos vemos en 8 días. Profesor Cisneros, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, profe. Y nada,
Recuerden que pueden visitar nuestra página en Facebook. Esta charla va a quedar subida al canal. Allí pueden encontrar muchas otras charlas. Y nada, nos vemos en 8 días. Hasta luego.